Bueno, egun on guztioi. Quiero agradecer en primer lugar la moción al grupo proponente. Nos parece muy oportuno siempre hablar de cualquier temática que tenga que ver con el feminismo, sea sobre perspectiva de género o políticas de igualdad en general o sobre terminología en particular. Un hecho, por cierto, cada vez más necesario, toda vez que ahora, bueno, siempre la ha habido, pero ahora con mayor virulencia, hay una reacción al movimiento haciendo mucho ruido y negando su razón de raíz, básicamente de raíz, llamándolo peyorativamente la ideología de género. Por cierto, nos hemos amanecido desgraciadamente con un nuevo caso en Zaragoza de un apuñalamiento que por suerte no ha sido con resultado de muerte. En Zaragoza, como decía. Lehenik eta behin gure iritzia azaldu nahi dut. Emakumeen aurkako indarkeria etxeko tratu txar bezala definitzen duen terminologiarekin ez gaude ados. Hizkuntza anakroniko bat da eta oraindik ere idazki ofizialetan egotea konpondu beharrezko akatsa da. Akats bat, baina akatsa, eta sinestu nahi du gainera gai honetan denik ados gaudela, porque por tanto creo que podemos coincidir todas en lo esencial, el propio título de la moción, que hay que erradicar la terminología anacrónica en la documentación pública, una terminología fruto posiblemente de tiempos adocentristas. Claro, pero acto seguido, gracias a esta moción, como decía, que encuentra lo que a todas luces es un error, surge la siguiente reflexión más importante todavía, y de ahí el sentido de nuestra enmienda. Estando de acuerdo con que hay que emplear un lenguaje inclusivo y con perspectiva de género en todos los documentos y que hay que revisar y subsanar donde no se incluya, hay una acción entre comillas por encima incluso de estos y que además no las excluye al revés, y es que colaboremos en unificar criterios. Y no hace falta decir que esa unificación de criterios se hará con perspectiva de género y con quienes trabajan el feminismo y la perspectiva de género, que son, en definitiva, los colectivos feministas. Es decir, criterios que no voy a decir obviamente yo ni mi grupo, sino las instituciones, atendiendo al consenso social y político, es decir, atendiendo al propio movimiento feminista del que las socialistas formamos parte, y a los instrumentos también jurídicos internacionales que llevan décadas avanzando en esta materia por la misma vía, unificar criterios, como decía. Y es que en el fondo estoy seguro que además los resultados no se desviarán de lo que podamos pensar mayoritariamente. Las socialistas somos feministas y creemos en la construcción de una sociedad feminista. Así lo hemos demostrado en los diversos gobiernos que hemos participado y reconocidos internacionalmente en esta materia, los gobiernos de Zapatero o de Pedro Sánchez, y por tanto creemos en una sociedad igualitaria desde una perspectiva de género que lucha contra la violencia y cualquier desigualdad o discriminación de las mujeres, y lo hacemos a partir del reconocimiento de que a día de hoy efectivamente siguen existiendo discriminaciones que el sistema heteronormativo genera, o lo que es lo mismo, que efectivamente es estructural. Y que desde un enfoque estratégico de sociedad la Administración no puede ni debe ser neutral y debe aplicar políticas que precisamente lo palien. Y cuanto más unitarias realicen estas políticas, mejor. También en términos de terminología, valga la redundancia, también en el lenguaje. Fijaos, una de mis feministas de cabecera me dijo una vez: lo que no se nombra no existe, citando a otra mucho más importante, cuando teorizábamos sobre la importancia de hablar en ocasiones en femenino, y creo que es una gran verdad, porque construimos marcos conceptuales desde lo que existe y, por tanto, no construimos sobre lo que no existe. En este sentido, es como decir también que lo que se nombra de una forma u otra dice una cosa o dice otra. Y en esto nuestro grupo espera coincidir, y termino ya con ello. La violencia doméstica, coincido con la proponente, nos quiere decir que la violencia contra la mujer son casos aislados y en la esfera de lo privado. Que de hecho, hasta la aparición de Ana Orantes en España sí lo era, porque los hombres les habíamos convencido a las mujeres que así debía de ser. Violencia doméstica tiene un componente individual, cada caso particular, y no habla de la realidad común de todos los casos, que es el machismo, la estructura patriarcal construida con el hombre como eje de todas las cosas. Es similar a hablar de violencia callejera, nos dice el dónde ocurre, pero no por qué ocurre, es decir, que cualquier persona puede ser víctima, pero su uso lo que hace es tapar y no dejar al descubierto las relaciones históricamente desiguales donde hay hombres que someten y dominan a las mujeres, como el caso de esta noche en Zaragoza, y mujeres que son sometidas por los hombres por el único delito de ser
mujeres. Es por eso que, en opinión del Grupo Socialista, hay que hablar de una violencia específica y de una violencia estructural fruto del patriarcado. Esa es nuestra opinión como grupo y como partido político, pero, como decía, creemos que la enmienda recoge algo incluso mejor, que va a llegar al mismo punto que compartimos, pero realizado no por grupos políticos, sino por expertas. Y de ahí que solicitemos, como decía, unificar entre instituciones y realizarlo atendiendo al consenso social y político. Eskerrik asko. PNV taldetik, Álvarez Andrea. Bueno, estamos de acuerdo que el hecho de elegir una terminología por encima de otra no es un producto del azar o una decisión puramente semántica. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sino que tenemos que hacer referencia a una